El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón y Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo evangelista de quien hoy celebramos la fiesta nos dice lo que significó para él el signo del sepulcro vacío. De hecho, parece que a él le bastó solo este signo, porque dice que vio y creyó. Y la primera carta que hoy nos escribe también el mismo evangelista dice que nos anuncia lo que él mismo ha contemplado, lo que él mismo ha visto, lo que él ha oído, lo que tocaron sus manos, acerca de la palabra de vida, de esa palabra que se ha hecho carne y que se ha vuelto palpable. En un tiempo como en el que nosotros estamos viviendo, se nos hace tan necesario mirar estos signos para pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder creer. El otro discípulo, Pedro, entra. Incluso dice que ve uno de los lienzos que están doblados. Parece que quien lo estaba utilizando no solamente se lo quitó, sino que tuvo la oportunidad de doblarlos bien. Y se está refiriendo al resucitado. Y el énfasis que hace San Juan es muy fuerte en este sentido, porque no se puede negar que el Señor se ha hecho carne y que su resurrección y sus apariciones también son hechos concretos, hechos físicos, reales de su poder infinito, de su manifestación a los hombres. Vio y creyó. Y eso es lo que nos está anunciando. Y eso es lo que nos está entregando a nosotros. De esa palabra que se ha hecho carne, de esa palabra que podemos tocar, de esa palabra que podemos comer, de esa palabra que podemos oír, de esa palabra que podemos palpar. Porque la palabra se ha hecho carne y puso su morada entre nosotros. Hoy tendríamos que pedirle al Señor en esta celebración
que nos dé la gracia de tener un corazón atento como el de Juan. Un corazón que seguramente estaba muy sediento del amor del Señor, y solamente los sedientos y los que buscan, seguramente como buscó Él, pueden tener una cercanía tan grande con el Señor. De hecho, San Juan nos habla mucho de un matrimonio que es el amor y la verdad. Los grandes estudiosos de los evangelios dicen, y todo el mundo coincide en lo mismo, que al leer las Sagradas Escrituras y leer el Evangelio, estudiar el Evangelio, pues a Juan hay que leerlo. El Evangelio de San Juan hay que leerlo con una actitud contemplativa, porque es mucho más elevado que los demás evangelistas para hablarnos del Verbo, para hablarnos de Jesús. Juan nos trae cosas muy íntimas del Señor, demasiado íntimas. ¿Y por qué pudo conocerlo tan íntimamente? La tradición de la Iglesia lo señala como el águila. Y lo hace con una conciencia muy grande, porque es que el águila es el ave que vuela más alto. De todas las aves es la que se eleva por las cimas más altas. Y Juan se elevó por las cimas más altas porque pudo llegar hasta la intimidad misma del Señor. ¿Por qué? Porque lo buscó más. ¿Y por qué lo buscó más? Porque se sintió sediento, porque se sabía pobre. Santa Teresita del Niño Jesús, escribiéndole a su hermana, le dice que, interpretando un texto de Zaqueo, cuando el Señor le dice a Zaqueo, baja pronto de ese árbol, le dice a su hermana que esa es la verdadera pobreza que el Señor espera de nosotros. Esa pobreza de poder bajar del árbol y poder ponernos al mismo nivel de Jesús. Y dice, y es la pobreza que espera el Señor de mí y que ni siquiera yo aún he alcanzado. Para conocer al Verbo hay que volar bien alto, y ese volar bien alto significa bajar bien abajo. Porque al Verbo solamente lo encontramos allí, y eso lo supo hacer San Juan. Por eso llegó hasta la intimidad tan profunda de su corazón y recostaba su cabeza en su corazón. Sin una experiencia del amor como la que tuvo San Juan, nosotros no vamos a ser capaces de ser fieles hasta el fin. Sin una intimidad tan profunda como la que tuvieron los apóstoles y de manera específica San Juan, no podríamos permanecer en el amor. Del mismo evangelista escuchamos esa exhortación del Señor: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. La permanencia que el Señor nos pide a nosotros no es de cualquier índole, es una permanencia en el amor al estilo de Él, a la medida de Él. Y por eso, al meditar, al contemplar hoy el Evangelio y al ver este testimonio del evangelista San Juan, nosotros tenemos que perseguir esa experiencia del amor. Cuando escucharon de María Magdalena que el sepulcro estaba vacío, los dos salieron corriendo, inmediatamente, Pedro y Juan. Y uno llegó primero que el otro. San Juan llegó primero porque es el que más busca. Y es que la gracia del amor se va a manifestar en la misma medida en la que nosotros lo busquemos. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si verdaderamente nosotros buscamos al Señor, insistentemente al Señor, lo vamos a encontrar. Y con la misma intensidad que lo busquemos, con esa misma intensidad lo vamos a encontrar. Y vamos a conocer la verdad también en esa misma medida y en esa misma intensidad en la que nosotros la busquemos. Si, por ejemplo, nosotros todavía somos de aquellos que nos gustan los consuelos terrenos, buscaremos consuelos terrenos y encontraremos consuelos terrenos. Pero si ya somos cristianos que pensamos en las cosas no de este mundo, sino en las del cielo, y buscamos los consuelos del cielo, encontraremos los consuelos del cielo, y entonces
no nos dejaremos engañar de los consuelos de esta tierra. Juan, además, es el apóstol puro, virgen, casto. Es una medida de castidad muy alta, y por eso el Señor es capaz de confiarle un tesoro tan grande como el de la Santísima Virgen María. Es que no se lo va a confiar a cualquiera. Confiarle este gran tesoro al pie de la cruz significa entregarlo en un corazón muy capacitado desde el amor. ¿Y qué otra cosa nos puede devolver a nosotros la pureza que el diablo nos ha quitado, que el mundo nos ha quitado, en un mundo tan lujurioso, en una humanidad tan pervertida, lujuriosamente, donde se pierde, el mismo San Juan dice, la concupiscencia de los ojos, donde se ha perdido la pureza de los ojos? Hoy no es tan fácil mirar las personas a los ojos, porque hay miradas que son amenazantes, porque hay miradas que ya tienen la noción de la morbosidad, de la impureza, de la lujuria, y son miradas que en vez de dar, quitan, ultrajan. Son miradas que están reclamando materialismo, porque son miradas que están llenas del veneno y de la ponzoña de la impureza. Cuánto bien nos hace contemplar al evangelista San Juan. ¿Y dónde está la clave de la pureza? Que siempre entretuvo su mirada en el Señor, que recostó su cabeza en el corazón del Señor. ¡Qué dolor tan grande! Hoy ver, por ejemplo, al interno de las familias, cómo ese demonio de la lujuria está destruyendo la afectividad y la sexualidad de los esposos. Qué triste ver cómo ese veneno se ha metido al interior de la familia, de tantos matrimonios cristianos. Qué dolor ver cómo ya ha ultrajado la intimidad pura, la inocencia de los niños, a través de las redes sociales, a través de este mundo cibernético. Qué tristeza ver cómo cuántos esposos hoy están contagiados y envenenados por este demonio de la lujuria, a través de lo que ven externamente. Qué triste ver cómo la mujer hoy se está volviendo en un objeto y en un aparato sexual y en una vitrina sexual, y ver cómo se exhiben como si fueran mercancía, porque hasta este punto han llegado que ya no valoran su intimidad, ya han perdido su inocencia, y por eso se andan descubriendo y destapando y se visten de cualquier manera. Y por eso se han vuelto sensuales, al estilo de las prostitutas, al estilo de las pervertidas. Y estoy hablando de mujeres disque cristianas en su forma de vestir, porque ya la modestia no hace parte de la virtud cristiana, ya eso es una exageración. El pudor ya no hace parte de la vida cristiana, porque ya eso es una exageración. Como si la mujer fuera un objeto sexual en la vida conyugal. Con razón la Gaudium et Spes lo ha venido advirtiendo, y los padres del Concilio Vaticano II lo hablaron abiertamente. ¿Qué heridas tan profundas está sufriendo hoy la vida conyugal en la vida matrimonial, cuando las relaciones de la vida conyugal están siendo sometidas al egoísmo y al hedonismo? ¿Pero por qué? Porque la mujer misma se está prestando para esto. ¿Y por qué se está prestando para esto? Porque desde hace tiempo dejó de mirar a Cristo. Dejó de contemplar el modelo de la pureza que es Cristo. Porque muchas mujeres en la vida matrimonial dejaron de acercar su cabeza al corazón de Cristo. Dejaron de contemplar al Señor, la pureza misma, para saber cómo se vive la vida conyugal en el matrimonio. Es que la medida de la vida conyugal no la da un sacerdote, no la da un teólogo, no la da un maestro de espiritualidad, por muy espiritual que sea. La medida de la castidad conyugal es Cristo mismo. Pero ¿quiénes son
o nos hemos convertido en los árbitros de la vida conyugal hoy, de la castidad en la vida conyugal, en la vida matrimonial, nosotros mismos, los hombres. Porque es que ya Cristo es de otra época. Ya no es el alfa y la omega, el principio y el fin. Ya no es suya la historia. Ya no es suyo el tiempo. Ya el tiempo es nuestro y somos los árbitros de ello. Basta ver cómo está la castidad hoy. Y lo digo en este ámbito de mirar un corazón puro y casto como el de San Juan en la vida religiosa. Es que el demonio de la lujuria se metió también a los conventos. Y hay conventos que ya son nidos de lujuria. ¿Por qué? Por la forma tan monstruosa en la que estamos mirando la afectividad. Dos extremos terribles que han pervertido la castidad en la vida consagrada. El extremo del miedo y mirar la afectividad y la sexualidad como una amenaza en la vida humana y no como un don de Dios. Y una rigurosidad y un encierro como si no fuera un don de Dios y como si fuera un demonio. Y hay quienes en la vida consagrada, en ese extremo, miran la afectividad y la sexualidad no como un don de Dios, sino como si fuera un don del diablo. La afectividad y la sexualidad son un don hermosísimo del Señor, que brotan del corazón del mismo Cristo. Y el otro extremo, el del libertinaje, admitirlo todo, permitirlo todo, porque cuando ya se pierde la esperanza de vivir una pureza como la de Cristo, o porque no se habla de ella, o porque no miramos a Cristo y contemplamos a Cristo, a la Virgen y a los santos, entonces se pierde la esperanza de poder vivir castamente y ya no se cree en la castidad al estilo del corazón del Señor. Tanto bien nos hace mirar hoy al apóstol San Juan para darnos cuenta que sí es posible la castidad como un don bello y hermoso de Dios en el don de la afectividad y de la sexualidad. Y por eso las relaciones interpersonales están tan afectadas hoy. Hoy lo decíamos con el salmista, que se alegraran los justos con el Señor. La justicia es la virtud que está en el medio, para no mirar las cosas como pervertidas, pero tampoco para explotarlas vanamente. Y tenemos que aprender a mirar, por eso San Juan desde el amor fue justo, porque aprendió a mirar la afectividad y la sexualidad como un don hermoso del Señor. Y la castidad precisamente es la virtud que llega a enriquecer, no a empobrecer la sexualidad y la afectividad. Basta ver cómo está la vida sacerdotal hoy. Aunque muchos llenos de optimismo, parece que vieran la vida sacerdotal mejor que en cualquier otra época de la historia. Y parece que hoy para muchos los sacerdotes estamos viviendo más santamente que en cualquier otra época. Y la Iglesia no ha tenido tanta santidad sacerdotal como en este tiempo. Y si levantamos el tapete, y si damos cuenta cómo se ha metido este demonio de la lujuria también en la jerarquía de la Iglesia, es que delitos tan terribles, tan horrorosos y tan monstruosos como los que hemos contemplado en estos últimos 6, 7 años, que se han hecho públicos en cabeza a través del Papa Francisco, que ha querido manifestar ese delito, ese acto monstruoso del abuso a menores, no se pueden olvidar tan fácilmente. Son heridas profundas en el corazón de la Iglesia, dolores profundos por los cuales la Iglesia le sigue suplicando y pidiendo al Señor misericordia. La homosexualidad,
dentro de la vida sacerdotal. Bueno, no tanto la homosexualidad, el homosexualismo. ¿Serán inventos? ¿O es que no queremos ver la realidad? La pornografía. Y ahí se pueden seguir sumando cosas. ¿Acaso eso hace parte de la castidad, de la afectividad que nos pidió el Señor? Si la gente se diera cuenta a cuántos demonios le abre la puerta cuando practica estas cosas, y cuánta autoridad le da al demonio porque lo coloca como Señor, Dios mío, saldríamos corriendo despavoridos. Cuánto bien nos hace mirar hoy a este apóstol que se dejó purificar por el amor. Porque no crean que no necesitó purificación. La necesitó, y cuando vio el auxilio para purificar su corazón, salió corriendo a buscar este auxilio y no se detuvo en ningún otro auxilio, porque supo identificar que el único que podía limpiar y purificar su corazón era el Señor. A mí como sacerdote me toca escuchar testimonios muy bonitos de personas que se me acercan y me dicen: Padre, es que yo tenía luchas con la lujuria y desde que comencé a buscar la Eucaristía y a ir al Santísimo, se me fueron hasta los pensamientos. Y no de una ni de dos personas, los he escuchado de muchas personas. Pero como ya no hacemos adoración eucarística, como ya no amamos profundamente la Eucaristía, porque hay otras cosas que nos interesan más y nos mantienen más despiertos y atentos. Eso sí es verdad. Hay otras cosas que valoramos con mayor atención y con mayor cuidado. Y son de mayor meticulosidad para nosotros que la manifestación del Verbo en la Eucaristía. San Juan, ahí en la cena, donde el Señor instituyó la Eucaristía, en donde instituyó el sacerdocio y en donde instituyó el mandamiento nuevo del amor, tenía recostada su cabeza en el corazón de Jesús. Fue allí, en torno a la institución del sacramento de la Eucaristía. Es que el mensaje es claro de Él para nosotros. Fue allí en la última cena. Allí es donde nos lo presentan recostado en el corazón del Señor. Hoy no hay corazones castos y nos hemos dejado llenar de perversión porque buscamos muy poco al Señor en el sagrario, porque estamos muy poco atentos en la celebración eucarística a los latidos del corazón del Señor. Tal vez estamos atentos a otras cosas, pero no a los latidos del corazón del Señor. Y en este altar palpita el corazón divino de Jesús. Allí están todas las gracias para alcanzar la pureza. Esa pureza que tanto necesita nuestra iglesia. Esa pureza que tanto necesitamos todos. Esa pureza que tenemos que suplicarle al Señor que nos dé y nos devuelva. Cuando yo llegué a la comunidad, había algo que me parecía una utopía. Y para mí fue una lucha, después de que conocí al Señor, porque yo veía el celibato como algo inalcanzable. Y como ya había visto antitestimonios de sacerdotes, yo tenía miedo de dar ese paso a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, porque yo decía: Dios mío, ¿esto sí será posible o no será posible? Y cuando llegué escuché una frase que me marcó el alma para toda la vida. Yo no sé quién la dijo, ni me he interesado por buscar hasta el día de hoy, hace más de 18 años, quién la dijo, porque yo la creí y me aferré a esa promesa. El amor de Dios es tan grande que es capaz de devolver la virginidad al cuerpo.
Y después de haber ofendido tanto al Señor en mi vida pasada, en la afectividad y en la sexualidad, yo le dije, Señor, creo y me aferro a esta promesa. Y es verdad que hay luchas, hay batallas, no van a dejar de haber, pero el sagrario, el corazón de Cristo, es el mejor remedio para esas batallas, porque el amor de Cristo vence toda impureza, vence toda tentación de lujuria, vence toda tentación de carne, el amor eucarístico de Cristo. Si fuéramos más eucarísticos, probaríamos más la grandeza de ese amor puro, y ese amor puro transforma, sana y restaura a cualquiera. No lo hizo con las entrañas virginales de la Virgen. La concepción de la Virgen fue purificada por el Verbo. Y por eso el concilio nos advierte que la inmaculada concepción de la Virgen consiste en que fue rescatada antes de tiempo. El amor de Dios fue tan grande con ella, porque era un corazón abierto y venía de unos padres abiertos al amor de Dios, que el amor de Dios pudo actuar antes de que la tocara el pecado original. La rescató antes de ser tocada por el pecado original. ¿Y ustedes creen que esa promesa de ser santa, inmaculada, limpia, toda de gracia, que se realizó en la Virgen, es solamente para ella? Todo lo que Dios hizo en ella nos lo está prometiendo a nosotros. Y no solamente es una promesa ahí que está por realizarse, realizada en el bautismo, en toda su perfección, en toda su totalidad. Pero como nosotros vemos y no creemos, por eso nos perdemos de disfrutar las gracias de este amor. El discípulo vio y creyó. El amor de Dios es tan grande, el amor que brota de la Eucaristía, que Él tiene la capacidad de hacer a la Iglesia santa, pura, inmaculada, intachable. Y de hecho en el libro del Apocalipsis, así es que se va a presentar, como una novia ataviada para su esposo, limpia, así como el Señor la quiere recibir. Porque el amor de Dios es capaz de hacer eso y muchas más cosas de lo que nosotros nos imaginamos. Y Dios le va a devolver esa pureza a la Iglesia, en la vida matrimonial, en todos los fieles bautizados, en la vida consagrada, pero a su manera, no a la manera de los hombres, no en esos proyectos de formación tan vacíos, tan caducos, tan humanos, tan terrenales. No, la verdadera cátedra de formación para la afectividad y la sexualidad de los religiosos y de las religiosas está en el corazón de Cristo, no en otro lugar. Y los contenidos formativos hoy en las comunidades religiosas son demasiado terrenales, demasiado vacíos, y ya el Señor no aparece como el centro de la transformación del corazón. El Señor le va a dar esa pureza a la vida consagrada, esa pureza con la que tanto llegamos soñando los consagrados cuando iniciamos nuestro proceso en la vida consagrada. Y no podemos perder la esperanza, porque el amor lo puede todo, el amor de Dios lo transforma todo. El amor de Dios le va a devolver la pureza a los sacerdotes, una pureza que se ha perdido, porque nos hemos admitido en la vida sacerdotal una cantidad de perversiones sexuales y afectivas que no son del Señor. Y eso va a brotar de la Eucaristía, no de otro lugar. Va a brotar del corazón eucarístico del Señor. El corazón eucarístico de Cristo le va a devolver la pureza a los niños que ya la han perdido. Hay niños muy pequeños que ya perdieron la pureza y la inocencia porque se dejaron contaminar de todas estas perversiones del mundo, viendo cosas a través de este mundo cibernético,
No crean que esto no hace daño, daña mucho, porque lo que se deja entrar por los ojos penetra el alma y el corazón. Y por eso San Juan nos advierte hablando de la concupiscencia de los ojos. Si los papás fueran más serios en la vida cristiana, tendrían alejados a los niños de toda esta perversión que hay en el mundo cibernético. Tendrían alejados a los niños de todas estas perversiones dañinas que hay afuera. Los papás no pueden andar poniendo a sus hijos viviendo al estilo del mundo. Cuídenles el pudor, cuídenles la modestia, que los cuerpos de sus hijos son templos del Espíritu Santo. No son una vitrina de exhibición para este mundo. Es un templo para exhibir la gloria de Dios en la forma de vestir, en la forma de arreglarlos externamente. No se los entreguen al mundo y no tomen las prácticas del mundo, que la belleza sale del alma de adentro. No tenemos que buscar bellezas artificiales para embellecer el cuerpo físico. Solo se necesita la belleza del alma, la pureza del corazón, la unión con Cristo. Lo demás es artificial y no hace falta. No hagan de sus hijos vitrinas para este mundo. Esposos, no conviertan a sus esposas en una vitrina de exhibición, con operaciones, cirugías estéticas y una cantidad de cosas, como si las mujeres fueran objetos. Y hay esposos que hacen a sus esposas esto. Es que estás muy gorda, estás como muy fea, ¿por qué no te haces una cirugía? Y de eso le tendrán que dar cuentas a Dios. Y esposos cristianos, católicos, supuestamente, atropellando la búsqueda de una sana autoestima, porque creen que le hacen mucho daño, mucho bien a sus esposas con esto, las dañan. Y por eso hay tantas esposas hoy heridas con sus esposos, lastimadas con sus esposos, porque implícitamente están haciendo de ellas unos objetos, como se utiliza un par de zapatos o se utiliza una prenda de vestir. Y es que ese es su deber como esposa. No, Señor. Y si hay sacerdotes que aconsejan esto, no están enseñando lo que enseña el corazón de Cristo, ni lo que enseña nuestra Madre la Iglesia. Hay sacerdotes que le dicen a las esposas, mi hijita tiene que resignarse. No, Señor. Porque ella también tiene una responsabilidad con Dios. Y ella no puede dejarse utilizar. Primero Dios, antes que cualquiera. Y los cuerpos son templos del Espíritu Santo. No hagamos del templo del Señor una cueva de bandidos y un mercado. Por eso pidámosle hoy al Señor, a través del apóstol San Juan, que nos dé la gracia de soñar, de ilusionarnos con la pureza, de creer en el amor. Él vio y creyó en el amor, de creer que el amor lo hace posible todo. Si es posible, religiosos castos, puros, limpios, si es posible, religiosas santas, castas y puras, si es posible, sacerdotes castos, limpios y puros, si es posible, matrimonios santos, limpios y puros. Él vio y creyó. Que nosotros, al ver la pureza de este niño que ha nacido en Belén y que nace todos los días en el altar de la Eucaristía, tan limpio, tan blanco y tan puro, creamos en la posibilidad del amor que lo transforma todo y hace nuevas todas las cosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.